¿Me lo dices o me lo cantas? 20 minutos para hablar de canto con Marlene. Bienvenidos y bienvenidas al número 1 de ¿Me lo dices o me lo cantas? Este es un episodio de podcast en el que voy a acercar la técnica vocal a vosotros que estáis en casa y que no tenéis manera de estudiar canto de forma cotidiana o que simplemente queréis mejorar un poco más y agregar, sumarle a vuestros propios ejercicios de técnica o vuestro propio profesor unas conversaciones que estamos teniendo entre nosotros profesores de cantos, pedagogos vocal o incluso coaches, y acercarnos un poco a la técnica vocal, por qué es importante y por qué es necesario tener algunas nociones básicas de en qué consiste una clase de canto. Esto, mi idea es presentarlo ante vosotros también como una suerte de conversaciones que voy a tener con gente a la que estimo mucho, a la que valoro mucho, y que vamos a tratar temas a nivel filosófico también, pero a nivel técnico también. En primer lugar, el instrumento de la voz es un instrumento muy enorme, es decir, abarca muchísimos aspectos, está conectado directamente con nuestras emociones, con lo que somos nosotros, y además es algo físico. Depende de un montón de factores que hay que cuidar y que están conectados directamente con nuestra parte cognitiva, con lo que somos, con nuestra emoción, con cómo entendemos el mundo y cómo lo podemos expresar hacia afuera. Por eso me parece importante, vosotros que estáis ahí del otro lado, que nos estáis escuchando, que abráis la cabeza ante un montón de posibilidades que van a surgir, un montón de ideas de las que vamos a conversar hoy y que quizás puedan ayudaros a entender, a arrojar un poquito más de luz a esas preguntas que surgen siempre antes de una clase de canto, incluso durante la clase de canto y después. ¿Para qué sirve una clase de canto? ¿Qué es lo primero que nos preguntamos en una clase de canto? Ante todo, voy a empezar a presentar a mis colaboradoras de hoy. Son personas a las que admiro profundamente a nivel técnico y a nivel personal. Son personas muy lindas que tengo la suerte de poder contar con la ayuda de ellas y poder conversar con ellas de forma claramente virtual, desde la distancia, agradeciendo a las nuevas tecnologías. Las tecnologías no son nuevas, ¿no? Las tecnologías per se, de que nos puedan acercar y nos puedan otorgar estos momentos a todos nosotros. Audios por WhatsApp, aunque no lo crean, y bueno, una pequeña edición en mi casa. Este es el podcast, de esto se va a tratar, conversaciones con cantantes, con profesoras de canto, quiénes somos, qué hacemos, cómo te podemos ayudar a vos que estás empezando a cantar. Mi nombre es Marlene, soy cantante, soy profesora de canto y me especialicé especialmente, evidentemente, ¿no? Me especialicé en música negra, funk y gospel y bueno, en los últimos tiempos me estoy dedicando especialmente a la pedagogía vocal, y por eso me parece interesante hacer esta invitación para todos vosotros en este episodio número 1 de ¿Me lo dices o me lo cantas? Vosotros seréis los que digáis si esto os parece interesante y curioso para seguir conversando y que haya más episodios. Muy bien, antes que nada se va a presentar ella. Vamos allá, Cristina. Bueno, muy buenas a todas y todos. Mi nombre es Cristina Villamía y qué decir sobre mí, así que resuma un poco mi trayectoria profesional. Pues bueno, yo llevo en realidad cantando toda mi vida, desde que tengo uso de razón, desde muy niña ya estaba ahí meneando la voz, pero digamos que profesionalmente me dedico a la música desde finales del 2011, que me fui a vivir a México. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de ganarme la vida cantando, fundamentalmente pues canción latinoamericana, también algo de jazz y también cantando mis canciones, que siempre desde muy niña me ha gustado componer. Y bueno, pues así, digamos, desde ese año he seguido hasta que en el 2015 empecé como a sentirme limitada vocalmente y bueno, fui al médico y me diagnosticaron un problema vocal. Así que bueno, desde ese momento he estado ahondando mucho en el campo de la técnica vocal, me he estado formando como en diferentes escuelas vocales
Y bueno, pues todo ese conocimiento ha hecho que a día de hoy, pues aparte de cantar, también de clases de voz y bueno, y también haber descubierto el increíble mundo también de la pedagogía vocal y todo lo que podemos hacer con nuestras voces, si nos empeñamos y si las trabajamos. A mi segunda colaboradora del día no hace falta casi que la presente nadie, porque muchos de vosotros ya la conocéis, la habéis visto mucho, se ha hecho muy viral últimamente. En cualquier caso, aquí una muestra. Así es, nuestra amiga es Sheila Blanco, periodista de la SER, cantante, coach en La Voz Kids y además antigua profesora mía. Además de todo esto es mi amiga y una persona a la que considero una gran artista y una gran pedagoga vocal. Le he preguntado tanto a Cristina como a Sheila qué es lo primero que debe saber una persona cuando entra en una clase de canto. Escuchamos a Sheila. Pues mira, yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta una persona que entra en una clase de canto, así en general, digamos, es que vaya con la idea de conocer su voz, de explorar su voz, de conocerse a sí misma y de aprender a cantar técnicamente, ok, pero de aprender a cantar desde sí misma, desde sus emociones, sus sentimientos, su estado de ánimo. Creo que eso es lo más importante. Y también creo, por la experiencia que he tenido de ya unos cuantos años dando clase, es que no tiene que tener prisa, que no tiene que tener ansiedad por sentir que ya sabe cantar, sentir que ya... Porque en realidad es un proceso y lo más bonito es que disfrute del proceso, de aprender día a día, de sentir que el músculo va trabajando y se va fortaleciendo y va aprendiendo la mecánica. Pero sí, yo creo que es esa condición de valorar la voz de cada uno, el timbre de cada uno, la estructura fisiológica de cada uno, ya poniéndonos un poco más técnicos, y cantar desde lo que uno quiere decir. Dejo ese pequeño segundo para la reflexión. Qué interesante cantar desde lo que uno quiere decir, qué interesante. La paciencia es muy difícil de encontrar. Yo, desde luego, tengo poca, pero sí que le digo a mis alumnos, tranquilos, va a llegar, tranqui. A mí me costó mucho llegar hasta acá. Va a llegar. Desde luego va a pasar, pero hay que tener paciencia y hay que tener un hábito y una manera de trabajar las cositas. ¿Me lo dices o me lo cantas? 20 minutos para hablar de canto con Marlene. Pues en la siguiente pregunta vamos a ahondar un poquito más en la técnica, el abuso del volumen, las consecuencias nocivas de un mal uso del instrumento, consecuencias del uso límite de la voz. Entonces vamos a empezar con Cristina a ver qué tiene para contarnos. Bueno, la voz es un instrumento muy especial porque al final la voz somos nosotros mismos. O sea, es nuestro cuerpo, son nuestros músculos. Y como cualquier músculo del cuerpo, pues si yo lo llevo a una situación límite extrema, pues lo puedo saturar, lo puedo fatigar. Así que, pues, ¿qué voy a hacer? Pues o no lo voy a llevar a situaciones límites, o si lo tengo que llevar, pues lo voy a llevar bien, correctamente. Esto es como cualquier atleta, ¿no? O sea, un deportista que tiene que correr los 1000 metros no se va a poner del tirón a correr los 1000 metros como un loco, ¿no? Pues primero entrenará, calentará y luego ya podrá correr los 1000 metros. Con la voz pasa exactamente igual. Si yo tengo que llegar a una situación límite, como por ejemplo puede ser gritar, pues es fundamental que entrenemos nuestra voz, que calentemos los músculos y entonces ya
intentemos gritar. Y por supuesto la buena técnica vocal, que eso se aprende, o sea, cómo emitir sonido utilizando una buena técnica para no fastidiarnos. Es muy interesante. ¿Qué sería entonces una buena técnica vocal? La buena técnica pues consiste precisamente en no estrujar la musculatura de la garganta y generar ese equilibrio del que hablábamos antes para emplear nuestra voz, pues a mucho volumen si queremos o a menor volumen, pero digamos teniendo ese equilibrio vocal, ¿vale? Que al final, es un equilibrio entre nuestro sistema respiratorio, fonatorio y de resonancia. Respecto a esta técnica de la que hablábamos, del balance de la voz, esos resonadores, ¿qué pasa con el abuso del volumen, tanto para mucho volumen como para poco volumen? ¿Qué sucedería? Sheila nos lo contesta. Es malo abusar del volumen porque fuerzas. Y cuando fuerzas te haces daño. Y cuando te haces daño, antes o después, dependiendo de la resistencia de cada voz, pues pueden surgir patologías. El volumen está sobrevalorado y además hay que tener en cuenta que cuando cantamos en casa intentamos de una manera inconsciente cantar con cómo te suena cuando estás escuchando la música en un equipo de audio o cuando vemos un concierto, que esas personas cantan con amplificación. Entonces, salvo que tengas amplificación en casa, pues la sensación que vas a buscar, si no eres consciente de esto, es la del volumen y además, dependiendo de la técnica que tengas, pues apretar te puede hacer más o menos daño. Si cantas con mucho volumen pero tienes una voz lírica en cabeza, pues obviamente es menos peligroso, aunque también lo es, que si aprietas desde voz de pecho, que ahí te destrozas, claro. Claro, sí, es la consecuencia de cantar sin técnica y apretar, que la fuerza sube, la impedancia sube a la garganta. O sea, cuando sientes que la fuerza, esto de estos cuellos agarrotados, tensos, cuando sientes que la fuerza se genera ahí, mal, deja de cantar para la sujeción, que no fuerza, la sujeción tiene que venir desde, pues casi desde el pubis hacia arriba, pasando por el abdomen, por el diafragma y por las costillas, claro, las intercostales. Ahí es donde tiene que estar todo el cuadro muscular trabajando. No puede subir la fuerza a la garganta. Y lo mismo pasa si no tenemos fuerza, pero cantamos bajito y cantamos con aire y sentimos que se oye casi más aire sin fonar que voz fonada, pues pasa lo mismo. La cuerda nos está juntando bien y cantar con aire también es malísimo. Nos quedamos sin aire enseguida, utilizamos el aire residual. Y ambas cosas producen a la larga patologías. Probablemente lo primero, nódulos, claro. Bueno, como he dicho anteriormente, la técnica la trabajamos fundamentalmente para que no haya muros entre nuestro cerebro y nuestro instrumento. Y esto es fundamental para poder interpretar lo mejor posible. Porque digamos que nos olvidamos de esa técnica, o sea, nos olvidamos de cómo usamos la voz, cómo subir, cómo bajar, cómo generar más potencia, cómo cualquier cosa, y estamos en la interpretación, estamos en el sentimiento, estamos en la emoción, que al final, cantamos para emocionar y emocionarnos. Así que sí, por supuesto que la técnica juega un papel fundamental en la interpretación y en la creación. Me gusta porque esta pregunta que les hice a las dos, que está relacionada con el papel de la técnica que juega a nivel interpretativo y a nivel creativo y artístico, porque es importante. Esto es para todos nosotros, alumnos y cantantes. Esto sirve para todo el mundo, para los que están empezando y para los que ya cantan y para los músicos. El lenguaje, ¿no? La parte técnica
de lo que estamos haciendo. No lenguaje como sinónimo de lenguaje musical, sino lenguaje como aquello que usamos para comunicarnos como herramientas. Si no hay un dominio de esta parte técnica, es más complicado que tengas las posibilidades de poder hablarlo a los demás. Entonces la técnica nos va a ayudar mucho en este aspecto. Lo explica de forma muy clara nuestra amiga Sheila Blanco. Bueno, pues fíjate que yo creo que esta es la parte más difícil de trabajar, porque ya no depende de la técnica ni de la destreza. Está ahí. Yo siempre digo que la técnica está al servicio de la emoción y que hay que contar con la suficiente técnica como para poderte olvidar de ella, que ya tu voz, tus músculos, tu cuerpo, tus pulmones, tu diafragma, todo funcione de manera natural y de manera sistematizada, interiorizada, ¿no? De manera orgánica también, ¿no? Cuando ya lo has aprendido y ya lo has generalizado en tu comportamiento, ya no lo piensas, ya ocurre bien, ¿no? Y eso tiene que eso es un proceso y cuando todo eso ocurre ya puedes subirte al escenario y ocuparte de la emoción, ¿no? Meterte en la emoción, conectarte con lo que sientes. Eso es lo que tendría que pasar. ¿Cómo se trabaja? Pues claro, es muy difícil porque todo depende del estado de cada persona, de su momento vital, de su desarrollo emocional, de su sensibilidad. Entonces, para mí la mejor manera es escuchando mucho a las alumnas, a los alumnos, intentando motivarles desde aquello que les emociona, bien sea un tipo de música o un tipo de estilo, o bien sea otras disciplinas, gente que le gusta la poesía, el teatro, trabajar con imágenes artísticas, pues la gente que le gusta bailar también trabajar mucho la expresión corporal, eso te ayuda a sentirte relajada y a sentir que puedes conectarte con la emoción. Escuchando mucho a la gente y tratando de conectar con ella en ese espacio suyo, ¿no? Y como digo eso, la técnica para mí juega un papel secundario pero totalmente indispensable. O sea, tiene que haber ese pozo, esas raíces técnicas para que pueda crecer la emoción hacia arriba de manera sana, constructiva y disfrutona, ¿no? Que puedas salir al escenario a disfrutar y saber que no te vas a hacer daño. Ahí entraría también ese punto de descontrol que en momentos también te lleva a tocar, digamos, al cenit de la emoción, ¿no? Esta cosa como desacada, descontrolada, que eso yo creo que solo lo alcanzan, pues eso, los que logran esa conexión total, casi cósmica, ¿no? También hay que tender a eso, pero yo creo que eso es esto también depende mucho de cuántas veces te hayas subido a un escenario, ¿no? o de esa desinhibición que seas capaz de encontrar en el escenario. No sé si he contestado. Bueno, desde el lugar del profesor y del alumno, pues desde el profesor para escuchar y desde el alumno también para escuchar. Yo creo que que la clase siempre se hace entre los dos, ¿no? Y siempre depende mucho de cómo estén esas dos personas en ese momento, ese día que se juntan para dar una clase juntos, ¿no? En realidad el profesor también aprende, el alumno también enseña. Entonces creo que la comunicación es lo que hace que todo fluya. Y hasta aquí el primer episodio de ¿Me lo dices o me lo cantas? Muchísimas gracias, Cristina Villamía. Muchísimas gracias, Sheila Blanco. Gracias a vosotros por haber estado ahí, por haber escuchado hasta aquí, por haber aprendido, espero que sí, y habernos dejado un huequito en vuestra casa para entrar y acompañaros en vuestras cotidianidades. Y en el próximo episodio contaremos todavía con la ayuda de Cristina, Sheila y también de Marina Gómez, y hablaremos de consejos, tips, desmitificaciones, y vamos a seguir tratando el tema de la creatividad, cómo trabajar creatividad e interpretación dentro de un aula de canto. Un saludo a todos y a todas, y nos quedamos con la música de Cristina Villamía, Dolor Callado. Hasta la próxima. Qué triste están mis ojos. No
canto en un silencio plano.